En 2015 yo me separé del papá de mi hijo y decidí terminar esa relación porque él lo amarró para que él pudiera comer en paz, ¿no? Durante todo este tiempo he recibido una amenaza constante de que me va a quitar al niño. Cuando estábamos juntos, era el medio por el cual me controlaba, ¿no? Porque él me lo dijo muy claramente: te voy a dar donde más te duele, te voy a quitar a tu hijo y lo voy a hacer poquito a poco. Te voy a dejar primero sin dinero, no vas a poder atenderte si te enfermas, no puedes trabajar porque el niño tiene 3 años, cuando no puedas darle de comer, cuando no puedas hacerte cargo de él, entonces yo lo voy a recuperar legalmente, ¿no? Porque yo puedo arreglar todo en tribunales, etcétera. La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que se advierte, se ejerce en contra de los hijos, pero como objeto de cambio para amedrentar finalmente a las madres. La violencia vicaria sin duda es un fenómeno en donde se juntan dos vulnerabilidades, el ser mujer y el ser madre. Existen casos documentados, no en México, pero sí en otros países incluso, que han llegado a instancias internacionales de conflictos familiares que no fueron debidamente atendidos, que no fueran atendidos por las autoridades encargadas de proteger a las mujeres y que han llegado al extremo de que se mate a los hijos para dañar a las mujeres. Ella comienza a hacer una investigación porque se da cuenta que hay casos en donde los progenitores, generalmente los varones, ejercen violencia de género contra las madres y esto genera un efecto adverso en la vida de niñas y niños. El vicario es por sustitución, es una violencia por sustitución. Se sustituye a la víctima principal, que es la mujer, por víctimas que se consideran indirectas, como los afectos, la parte afectiva, del entorno materno, que en la mayoría de los casos son las hijas y los hijos. También han usado e instrumentalizado a padres, hermanos del entorno afectivo, pero se instrumentaliza a otra persona en el entorno afectivo de la mujer. Lo más difícil de todo esto es saber, ¿no?, que cuando un niño viene al mundo tiene 2 personas que lo van a amar incondicionalmente. Y saber que una de esas 2 personas es la que le quiere hacer daño, duele mucho. Yo no lo puedo entender. Me cuesta mucho trabajo lidiar con eso, porque antes que nada y antes que nadie está mi hijo y lo voy a defender a como el lugar. Pues con él sí me gusta estar, pero no así tanto, porque
Pues yo sé que no es una buena persona y además no me gusta estar tanto tiempo con él porque me ha dicho a mí que no volveré a ver a mi mamá y que la va a matar, y eso a mí me pone asustado y triste. Esta necesidad de seguir controlando al otro cuando una de las partes decide terminar la relación, interponer una demanda de divorcio, solicitar una pensión alimenticia, solicitar un régimen de visitas y convivencias. Bueno, como no se ha resuelto un conflicto de adultos que corresponde únicamente a la esfera de adultos, entonces empiezan a utilizar a los hijos, a las hijas para obtener algún beneficio, por un lado, o también para hacer que la otra persona sufra sin considerar pues, los efectos que se pueden tener en las infancias. La persona no es que un día se va a levantar y va a ser violenta o va a ejercer violencia. Hay ya antecedentes en donde tal vez presente problemas o trastornos de conducta, algunos que pueden nombrar como de personalidad narcisista, trastornada de personalidad antisocial, ¿no? Son esas personas que tienden a quebrar las normas sociales de convivencia o consumo de sustancias, por ejemplo. Una buena parte del problema es que hay padres que definen a sus hijos como su propiedad y una extensión de su persona. Entonces, en el momento en el que algo no les parece, sea en directo con ellos o hacia otras personas, pues pueden tomar decisiones equivocadas y violentas con ellos. No hay cifra oficial en México por una cuestión de que no ha habido alguna institución que quiera levantar oficialmente una investigación que se necesita con urgencia, porque la violencia vicaria no tiene número hoy, son miles, ya somos miles a nivel nacional. Es una violencia que todo el mundo sabemos que existe, que todo el mundo tenemos historias, y no es que personales, cercanas, y que alguna vez, tal vez, hasta involuntariamente hemos participado en este ejercicio indebido del sistema patriarcal en contra de las madres. Porque podemos en cualquier momento recordar todas esas amenazas y pensar que puede ser el último día que lo veamos, que lo escuchemos reír, que le podamos preparar una comida. Es una tortura que vivimos todos los días, una amenaza de quitarnos a nuestros hijos. Me gustaría que mi papá no nos maltratara ni a mí ni a mi mamá. Y me gustaría que dejara de hacernos todo lo que nos ha hecho. Todo inició por una violencia que ya se ejercía anteriormente, tanto psicológica como emocional. Entonces, pues yo decido parar esto, decirle, ¿sabes qué? Ya pues no podemos continuar por temas, pues ya pleitos. Le pido que terminemos, pero en este caso él aprovecha el momento que yo no me encontraba en casa para irse, pero se lleva a mi hija. Ella tiene 5 años
y se la llevó en el 16 de marzo. Ya voy a hacer 5 meses que no la veo, que no estoy con ella. Y pues sí, ha sido un infierno todos estos 5 meses, no poder estar con ella. En muchos casos los padres sustraen a los niños, es decir, se los llevan del domicilio, los retiran del contacto con las madres sin causa justificada, inician juicios de guarda y custodia en diferentes estados, en un estado diferente de la república en el que vivían, ¿no? Si las resoluciones del juez no les favorecen, entonces ellos buscan incluso irse a otros estados. En nuestro país esta forma de violencia está sobre todo asociada con una violencia institucional. Cuando las mujeres se enfrentan a procedimientos familiares, se enfrentan con una violencia que proviene desde las autoridades, desde sus propios abogados, y que les dificultan muchísimo lograr hacer valer sus derechos en estos procedimientos. Hay complicidad de los jueces, principalmente de los jueces locales, de las instituciones de educación pública, incluso de las familias, que abonan a que las mujeres queden en un estado prácticamente de indefensión. Entonces, la cúspide del problema o uno de los puntos de mayor alarma es cuando separan a las mujeres de sus hijos. Son personas que crecen con mucha desconfianza o que siguen su vida con mucha desconfianza, con inseguridad, con dificultad para relacionarse con las personas. Principalmente yo he encontrado que hay mucha ansiedad y depresión, ¿no? Componentes importantes, e inclusive en muchos casos síntomas compatibles con estrés postraumático. Pues sí, es fuerte para mí como madre no saber nada de ella, no poderla abrazar, no poderla besar. Es algo muy difícil que estoy viviendo. Al principio pues, no quería comer, me deprimí, no quería levantarme, no quería hacer absolutamente nada. Y pues bueno, yo creo que sí la he pasado muy mal, muy mal. Y yo creo que esto se tiene que prevenir. Hay que recordar que en un conflicto parental la violencia o abuso psicológico lo ejercen las dos partes, buscando lealtades, buscando afinidades o incluso en contra de la otra parte. Pero esa violencia se ejerce directamente sobre el niño o la niña. Hay 10 años de cárcel en Puebla para quien ejerza la violencia vicaria, que se da en el modo de, también no lo hemos dicho, en el modo de sustraen a los hijos, están robando a los hijos, los roban, los sustraen en convivencias que ordenan en la mayoría de los casos el juez, ¿no? Porque el papá tiene el derecho de convivir con la hija y el hijo, por supuesto que sí, lo que no tiene derecho es hacer daño. Hay que reformar la ley de las mujeres a una vida libre de violencias y agregar e incorporar la violencia vicaria. Porque todo lo que existe, si no se nombra, si no se escribe, no existe. Entonces hay que visibilizarlo y darlo a conocer. Esta conducta se ha visto tan normalizada que es necesario ya erradicar este tipo de situaciones. Y la ley vicaria se necesita de manera homologada en todo el país. Lo primero es que se reconozca como una violencia hacia las mujeres a través de sus hijas e hijos, y que se entienda que tanto las mujeres como las niñas y niños son víctimas directas de esta violencia.
que el foco se está perdiendo en realidad, que es proteger a los niños, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un marco teórico de violencia vicaria que se utilizó sin una distinción de género en los 80s y en los 90s para retomarlo en esta década y decir que solamente se aplica a un género. Tenemos que hablar inicialmente de conflicto parental y de violencia de género y en consecuencia cómo impacta esto a los derechos de niños y niñas. De otra manera, corremos el riesgo de verlo desde una visión adultocéntrica y solo pensar desde una lógica de lo que viven las mujeres como madres, como mujeres adultas. Por supuesto que puede venir a un tipo de violencia por parte de algunas mujeres, no se niega, sin embargo, esta violencia en particular es una violencia, la violencia vicaria es una violencia de género, no hay duda. Sí, me parece que es muy desafortunado que no queramos hacer conciencia y no queramos aceptar que este tipo de ejercicio indebido de la autoridad patriarcal en contra de la mujer existe y que efectivamente hay un tipo de violencia vicaria en donde las niñas, los niños y los adolescentes son objeto de maltrato, de violencia, de lesiones, de chantaje. Empezó el 12 de agosto del 2022, que yo tengo que salir de casa del progenitor de mi bebé por violencia física. Tengo que pedir auxilio a las patrullas del 911. Él encierra a mi bebé en un cuarto con la señora de servicio y no me deja sacarlo conmigo. Yo me retiro, voy a poner una denuncia al MP y pido una recuperación de menor, pero no me la dan porque pues ya para ellos no era lactante, aunque tenía 11 meses y seguía tomando pecho, ya no era lactante. Era demasiado agresivo y era muy violento y pues yo no quería que mis hijos crecieran en una relación así. Y me lo dijo en muchas ocasiones: tú te vas, te quedas sin los niños. Tú te atreves a demandarme y nunca vas a poder, te voy a destrozar, te voy a quitar todo. Hablar de violencia vicaria es hablar de una violencia extrema, de la peor de las violencias que puede existir cuando se atenta en contra de una mujer. Porque el objetivo de esta violencia es hacer daño a los hijos, es hacer daño a la mujer a través de las personas, de los seres queridos y de sus hijas y de sus hijos. Es una violencia cruel que puede llegar al extremo de asesinar a los hijos, con el fin de provocarle un daño a la mujer. Este incremento que la pandemia nos trajo de denuncias o reportes de violencia familiar también se acompañó de conflicto parental, separaciones donde los niños, tristemente por la cultura machista, son considerados como objetos de propiedad. Fue muy empático y pudimos llegar a acuerdos y hemos recibido también todo el apoyo para visibilizar esta violencia vicaria, porque también hay que decirlo, es una cuestión de salud pública y es una cuestión de, hay una crisis social por esto, no afecta nada más a mamá y a las hijas e hijos, afecta al entorno materno. Las madres están en peligro de ser asesinadas
o de morir suicidarse, ¿no? Tenemos niñas y niños y adolescentes que están en terapia en el Juan Navarro. Y nos sugería que empezáramos también además de visibilizar, que es lo que llevamos haciendo en el frente desde noviembre del año pasado, que también buscáramos la manera de modificar códigos de procedimientos, leyes, y que es justamente lo que estamos haciendo. Porque nuestro país no será democrático, no será justo y no será decente mientras sigamos dando un trato discriminatorio, injusto e indigno a aquellas personas que no pueden pagar un abogado, a las mujeres que se encuentran indefensas frente al poder económico o político de sus esposos, y que se use en muchas ocasiones el sistema penal para arrancarles a sus niños y a sus niñas, y entonces se genera lo que se ha denominado la violencia vicaria. Un caso en el que la Corte se deba pronunciar directamente sobre la violencia vicaria no ha llegado, pero sí han llegado muchos casos provenientes de problemáticas familiares en donde la Corte ha sostenido criterios protectores que lamentablemente no han logrado todavía permear a los operadores del ámbito local. Como parte del compromiso de la agenda de género que tiene el presidente Saldívar, solicitamos al Instituto de la Defensoría que acompañara un caso que justamente se dio después de la reunión que tuvimos con el Frente Nacional de Mujeres, y es un caso muy desafortunado que es el ejemplo típico de la violencia vicaria. Ojalá pueda ser un ejemplo y un caso que se pueda utilizar como litigio estratégico para que al final del día llegue a la Corte y exista un pronunciamiento. Se necesita reconocer la ley vicaria con urgencia por la gravedad con la que están sucediendo también los hechos, ¿no? O sea, no hay día que no estén arrebatando o robándose hijas e hijos y que no se tenga ese marco jurídico para ir a defenderse como mamá y ir a buscarlos y solicitar la restitución inmediata de los menores. Hay muchas políticas orientadas a la prevención que tendrían que ver con las construcciones de masculinidades no hegemónicas, en donde pueda haber otra forma de canalización de la frustración que no sea a través de la violencia. Y en ese sentido hay grupos de hombres que están trabajando en México. Es importante crear la figura de custodia compartida inmediata, la mediación obligatoria y la figura de coordinador de parentalidad, que ya existe en España, como lo decía, y se empezó a aplicar en Canadá en años anteriores. Entonces, el coordinador de parentalidad es un profesionista posgraduado que ante una legislación precisa lo faculta para velar por los derechos de los niños, para velar que la sentencia provisional o la sentencia definitiva que dé el juez se cumpla, y para que si identifica conflictos psicológicos pueda hacer la recomendación de que vayan a terapia, ¿no? Pues es muy complicado porque es mucha tristeza, es ansiedad, es depresión, es el saber no cómo está, si come bien, si se enferma, como si él tenía problemas en los pulmones, si le dio COVID otra vez, si no le dio, si juega, si camina. No lo pude ver sus primeros pasos.